John Gibson Paton creció en un hogar cristiano. El matrimonio de Santiago Paton y Janet Robertson tuvo como resultado 11 hijos, de los cuales 3 de estos hijos entregaron su vida a la más gloriosa de las obras, ganar almas para Dios. Aunque era un fabricante de medias, Santiago y su esposa Janet andaban como Zacarías y Elizabeth, irreprensibles delante del Señor. Cuando nació su primer hijo, le pusieron por nombre John, dedicándoselo con solemnidad a Dios en sus oraciones, para que fuese misionero a los pueblos que no tenían la oportunidad de conocer a Cristo. En su autobiografía, John Paton dice: ¿hasta qué punto fui impresionado por las oraciones de mis padres? No puedo decirlo, ni nadie podría comprenderlo. Cuando todos nos encontrábamos arrodillados alrededor de nuestro Padre en el culto doméstico, y Él igualmente de rodillas, derramaba toda su alma en oración, con lágrimas, no solo por todas las necesidades domésticas y personales, sino también por la conversión de aquella parte del mundo donde no había predicadores para servir a Jesús. Nos sentíamos en la presencia del Salvador vivo, y llegamos a conocerlo y amarlo como nuestro amigo divino. Cuando nos levantábamos de aquellas oraciones, yo acostumbraba quedarme contemplando la luz que reflejaba el rostro de mi padre, y ansiaba tener el mismo espíritu que él. Anhelaba como respuesta a sus oraciones, tener la oportunidad de prepararme y salir llevando el bendito evangelio a una parte del mundo que estuviese entonces sin misionero. Acerca de la disciplina en el hogar, John Paton escribió lo siguiente: si había algo en realidad serio para corregir, mi padre se retiraba primeramente al cuarto de oración, y nosotros comprendíamos que él estaba llevando el caso ante Dios, y esa era la parte más severa del castigo para mí. Yo estaba listo para encarar cualquier castigo, pero esto que él hacía penetraba en mi conciencia como un mensaje de Dios. Amábamos aún más a nuestro Padre al ver cuánto tenía que sufrir para castigarnos, y es más, tenía poco que castigar, pues nos dirigía a todos nosotros, sus 11 hijos, mucho más mediante el amor que mediante el temor. Muchas veces había prisa por atender algún negocio, y en innumerables ocasiones llegaban a casa amigos para disfrutar de momentos de gran gozo o profunda tristeza. Pero nada de eso impedía que toda la familia se arrodillara alrededor del altar familiar, mientras Santiago Paton dirigía las oraciones a Dios y se ofrecía a sí mismo y a sus hijos al mismo Señor. La luz de tal ejemplo era una bendición, tanto para el prójimo como para la propia familia. Muchos años después le contaron a los Paton que la mujer más depravada de la villa, una mujer de la calle, fue salvada y reformada por la gracia divina. Ella declaró que la única cosa que evitó que cometiese suicidio fue que una noche oscura escuchara cerca de la ventana de la casa de Santiago Paton la oración que él estaba haciendo. Él estaba orando a Dios y le pedía que convirtiese al impío del error de su camino y lo hiciera lucir como una joya en la corona del Redentor. Fue entonces cuando ella sintió el gran peso sobre el corazón de ese buen hombre, y sabía que Dios respondería a sus súplicas. Ella dijo más tarde: fue por causa de esa seguridad que no entré al infierno y que encontré al único Salvador. Cuando al fin llegó el día en que John Paton tenía que dejar el hogar paterno, salió a pie para ir a trabajar y estudiar a Glasgow, solo con dinero para su pasaje y sus posesiones, que incluían su Biblia envuelta en un pañuelo. Su padre lo acompañó durante una distancia de 9 kilómetros, y durante el último kilómetro antes de que se separasen,
las conversaciones terminaron y todo era silencio entre ellos dos. John sabía por el movimiento de los labios de su padre que él iba orando en su corazón. Cuando llegaron al lugar donde debían separarse el uno del otro, el padre balbuceó y le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo mío, que el Dios de tu padre te prospere y te guarde de todo mal». Y después de abrazarse mutuamente, el hijo salió corriendo, mientras el padre estaba de pie en medio del camino, inmóvil, con el sombrero en la mano y las lágrimas corriendo por el rostro. Continuaba orando con todo su corazón. Algunos años después, John confesó que esa escena le había quedado marcada en el alma y lo estimulaba como un fuego inextinguible a no desilusionar a su padre en lo que él esperaba, es decir, que siguiese su bendito ejemplo de andar siempre con Dios. Durante los 3 años de estudio que pasó en Glasgow, John Paton trabajó con sus propias manos para sustentarse e hizo con gozo en el espíritu una gran obra en la siega del Señor. Pero resonaba constantemente en sus oídos el clamor de los salvajes de las islas del Pacífico, y ese fue el asunto que ocupó principalmente sus oraciones y meditaciones diarias. Él se decía a sí mismo: «Hay otros que pueden continuar la obra que hago en Glasgow, pero ¿quién desea llevar el Evangelio a esos pobres bárbaros?». Cuando declaró por fin su resolución de ir a trabajar entre los antropófagos de las Nuevas Hébridas, casi todos los miembros de su iglesia se opusieron a su salida, y fue uno de los más estimados hermanos quien le dijo que sería comido por los caníbales. A eso John Paton respondió diciendo: «Usted, hermano, es mucho mayor que yo, y en breve será sepultado y será comido por los gusanos. Le digo a usted, hermano, que si yo logro vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará ser comido por los antropófagos o por los gusanos. En el gran día de la resurrección, mi cuerpo se levantará tan bello como el suyo, a semejanza del Redentor resucitado». Resulta conmovedor saber que John Paton y su esposa construyeron una casa sobre los mismos cimientos que habían echado otros misioneros 15 años antes, quienes tuvieron que huir de la isla para escapar de ser muertos y comidos por los salvajes. La esposa de John Paton era una colaboradora muy esforzada, y en espacio de pocas semanas reunió 8 mujeres de la isla y las instruía diariamente. 3 meses después de la llegada de los misioneros a la isla de Tanna, la esposa de John Paton falleció de malaria, y un mes después su pequeño hijo también murió. Resulta imposible describir el inmenso pesar que pasó John Paton durante los años que trabajó sin su colaboradora en Tanna. A pesar de que casi también había muerto de malaria, y de que los creyentes insistían en que volviese a su tierra, y a pesar de que los indígenas hacían un plan tras otro para matarlo y luego comérselo, John Paton permanecía orando y trabajando fielmente en el puesto donde Dios lo había colocado. Con el tiempo se construyó un templo, y un buen número de indígenas empezó a congregarse allí para oír el mensaje divino. Paton no solamente logró llevar la lengua de los teaninos a la forma escrita, sino que también tradujo a esa lengua una parte de las escrituras, la cual imprimió a pesar de no conocer el arte tipográfico. Cuando se cumplieron 4 años desde que John Paton comenzó su obra en Tanna, el odio de los indígenas de esa isla llegó al máximo. Diversas tribus acordaron matar al indefenso misionero y acabar de esa manera con la religión del Dios de amor en toda la isla. Sin embargo, como él mismo se declaraba inmortal hasta acabar su obra en la tierra,
Eludía en pleno campo los innumerables lanzazos, hachazos y porras que le dirigían los indígenas, y así logró escapar de la isla. Entonces decidió ocuparse de la obra de la traducción del resto de los evangelios a la lengua tianina, mientras esperaba la oportunidad de volver a Tana. De regreso a las islas, John Patton fue constreñido por el voto de todos los misioneros a no volver a Tana, sino a iniciar la obra en una vecina isla de Anigua. Así que tuvo que aprender otra lengua y comenzar todo de nuevo. La fuerza de las tinieblas unidas contra el Evangelio en Anigua cedió, y eso tuvo lugar cuando John Patton cavó un pozo en la isla. Para los indígenas, el agua de coco era suficiente para satisfacer su sed, porque se bañaban en el mar, usaban un poco de agua para cocinar, y ninguna para lavar la ropa. Pero para los misioneros, la falta de agua potable era el mayor sacrificio, y John Patton resolvió cavar un pozo. Después de muchos y largos días de trabajo fatigante, John Patton alcanzó tierra húmeda. Confiaba en que Dios le ayudaría a obtener agua dulce como respuesta a sus oraciones. A esa altura, sin embargo, meditaba sobre el efecto que causaría entre la gente si encontraba agua salada, porque a fin de cuentas estaba en una isla en medio del mar. En su autobiografía, él escribió y dijo: «Me sentí tan conmovido que quedé bañado en sudor, y me temblaba todo el cuerpo cuando el agua comenzó a brotar de abajo, y empezó a llenar el pozo. Tomé un poco de agua en la mano, y la llevé a mi boca para probarla, y efectivamente, era agua dulce. Era agua viva del pozo de Jehová». Después de que todos hubieron mirado uno por uno, el jefe de la tribu se dirigió a John Patton diciéndole: «Misionero, la obra de tu Dios Jehová es admirable, es maravillosa. Ninguno de los dioses de Anigua jamás nos bendijo tan maravillosamente. Pero misionero, ¿continuará él dándonos siempre esa lluvia en esa forma? ¿O vendrá como la lluvia de las nubes?». El misionero explicó para el gozo de todos que esa bendición era permanente y para todos en la isla. Durante los siguientes años a este acontecimiento, los nativos trataron de cavar pozos en 6 o 7 lugares más probables. Sin embargo, todas las veces que lo hicieron, o se encontraron con una roca, o el pozo les daba agua salada. Entonces se decían: «Sabemos cavar, pero no sabemos orar como el misionero, y por tanto Jehová no nos da la lluvia desde abajo». Un domingo después de que John Patton había conseguido el agua del pozo, el jefe de la tribu convocó a todo el pueblo de la isla. Haciendo ademanes con un hacha en la mano, se dirigió a los oyentes de la siguiente manera: «Todos los poderes del mundo no podrían obligarnos a creer que fuese posible recibir la lluvia de las entrañas de la tierra, si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos y probado con nuestra propia boca. Desde ahora, pueblo mío, debo adorar al Dios que nos abrió el pozo y nos da la lluvia desde abajo. Los dioses de Anigua no pueden socorrernos como el Dios del misionero. De aquí en adelante, yo soy seguidor del Dios Jehová. Todos vosotros, los que queráis hacer lo mismo, tomad los ídolos de Anigua, los dioses que nuestros padres temían, y lanzadlos a los pies del misionero. Vamos donde el misionero para que él nos enseñe cómo debemos servir a Jehová, quien envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y llevarnos a los cielos». Durante los siguientes días, grupo tras grupo de salvajes, algunos con lágrimas y sollozos, y otros con gritos de alabanzas, llevaron sus ídolos de madera y de piedra,
y los lanzaron por montones delante del misionero. Los ídolos de madera fueron quemados. Los de piedra fueron enterrados en cuevas de 4 a 5 metros de profundidad, y algunos de mayor superstición fueron lanzados al mar lejos de la tierra. Uno de los primeros pasos en la vida cotidiana de la isla, después de que destruyeron todos los ídolos, fue la invocación de la bendición del Señor en las comidas. El segundo paso fue una sorpresa mayor, y también llenó al misionero de inmenso gozo. Y esto fue el acuerdo de celebrar un culto doméstico por la mañana y otro por la noche. Sin duda esos cultos estaban mezclados durante algún tiempo con muchas de las supersticiones del paganismo, los cuales fueron menguando con los años. John Paton tradujo las escrituras y las imprimió en la lengua de Anigua y enseñó al pueblo a leerlas. La transformación que sufrió el pueblo de esa isla fue una de las maravillas de los tiempos modernos. Dios no solamente le concedió el inefable gozo de ver a los habitantes de Anigua ir a evangelizar las islas vecinas, sino que años más tarde, Frank Paton, el hijo que nació de su segundo matrimonio, y la esposa de este, fueron a vivir a la isla de Tanna para continuar la obra que él había comenzado. Y fue a la edad de 83 años que John Paton oyó la voz de su precioso Jesús, llamándolo para el hogar eterno.